Y hablando de invitada, vamos a recibirla. Ella es abogada constitucionalista, penalista, especializada en procesos de ley 5777/16, pionera en la defensa de los derechos de los hombres y derechos de la familia, analista de política internacional, docente universitaria, y cuando estaba en la escuela, su mamá le prohibió ir al programa El Sueño Mágico de Vivi porque no le gustaba estudiar matemáticas. Me acabo de enterar de eso. Pero la recibimos con un fuerte aplauso. Es mi invitada, Noelia Quintana Schaffer. Realmente muy agradecida y a la vez emocionada de poder conocerte después de tanto tiempo, porque de acuerdo a lo que acabas de comentar, yo le dije a mamá, voy a tener la oportunidad y le voy a contar a Vivi. Y se materializó. ¿Viste? Lo que le dije cuando tenía 5 añitos. Hoy mamá le conté a Vivi, ¿por qué no me dejaste ir al Sueño Mágico de Vivi? ¡Qué bárbaro, señora! No pudo haber hecho eso. Le podía castigar de otra manera. De otra forma, ¿verdad? Mandándome a dormir más temprano. Claro, porque era la vez que se iban todos de la escuela. Sí, fueron invitados y se fueron todos. Sufriste mucho. Yo tuve que ver por tele. Claro que sí. Yo quería estar ahí, te quería abrazar, te quería conocer. Sí, Vivi era lo máximo en esa época. Y yo me quedé con esa materia pendiente de poder conocerte y realmente... Y vamos a escrecharle a tu mamá ahora lo que no pudimos hacer en ese momento. ¿Qué hiciste vos? Tengo que volver a casa después del programa y no pero me voy a librar de ella. Contame qué hiciste. Contale a la gente qué hiciste ahí cuando te prohibió. Te quedaste en tu casa con rabia, era triste. ¿Y después qué hiciste? Te hice una cartita. Una cartita escrachándole a mamá. Y contándole a Vivi el por qué no me permitieron ir al Sueño Mágico de Vivi. Mi deseo era que se le exponga a mamá en público. Claro, que yo lea la carta y diga, ay señora, lo que estoy diciendo ahora, ¿por qué tanto? Un castigo tan grande. Pero realmente fue mi culpa en líneas generales, porque no quise estudiar matemática. Sí. Y después engañé que estudié para un examen, siendo que no fue así, saqué nota baja y me descubrió que no fue así mi calificación. Ya. Y después eso sirvió. No, hasta ahora no entiendo matemáticas. Por eso seguí derecho. Mira lo que te perdiste. Ahí ibas a estar. Sí. ¿Viste? Sí, era del Instituto Manuel Ortiz Guerrero de San Lorenzo. Sí, un saludo a todos mis compañeritos que estuvieron ahí y yo no pude. Bueno, ¿y vos escribiste esa carta? Yo escribí la cartita. ¿Contando todo? Contándole todo a Vivi, ¿verdad? Y le entregué a mi propia madre para que le entregue a Vivi. Sí. Qué malo. Así quedó Noelia. Y todos los días Vivi veía, todos los días veía el programa, todos los días a ver si leía mi cartita, nunca leía, porque eran muchas las cartitas que se le enviaba a Vivi. Sí. Y yo tenía la esperanza que se lea y que se le escracha a mamá. Sí. Perdón, mami, te amo, pero es cuestión de hace tiempo que tenía que contar. Te cuento que nunca llegó la carta, ¿eh? Y disculpe, señora, ahora la verdad siempre sale, ¿vio? La verdad siempre triunfa. Nunca tu mamá envió la carta, porque yo leía todita las cartas. Y justamente a ella le entregué, era un flor de escracho lo que hizo la cartita. Y justo un día no pude ver, no recuerdo por qué habrá sido, no vio el programa. Y me dijo que ese día Vivi leyó mi carta. Y no sé, no pude saber si fue verdad, si no fue verdad, pero me quedé con las dudas. No, yo me imaginaba todo, soñaba todo con que Vivi estaba leyendo mi carta y me llamaba al frente y juntas hablábamos. Mi vida, me emociona. No, yo te adoraba, Vivi, en serio, porque incluso yo... jugábamos con mi prima, ella era Xuxa, porque ella sí era rubia natural, de ojos verdes, y yo era Vivi. Y yo me vestía como Vivi, y mi prima Miriam Schaffer se vestía como Xuxa, ¿verdad? Hasta en eso, yo le personificaba a Vivi de tanto que la admiraba. Incluso me fui al Defensores a verte. Ay, ¿en serio? Sí. Qué bueno. Me acuerdo que hubo una avalancha y me tiraron ahí en el césped, me pisaron todo. Yo tenía 5 o 6 añitos, pero valió la pena. Porque pude verte por lo menos de lejos, pero te vi. Nacho. Y ahora sí que estoy frente a vos y me alegro muchísimo. Yo un gusto, de verdad, de tenerte acá y de saber esta historia, por ejemplo, que me toca muy de cerca. Y ahí está el Sueño Mágico, las vivitas. Las vivitas. Ay, Dios mío. Sí, yo tenía el flequillo. Sí. Yo tenía el flequillito y con los pompones acá. Sí. ¿Te acuerdas de esta música? Maravilloso.
Mira que yo te comento que hasta a mis hijos le cantaba tus canciones para que duerman. Había una vez una gata con una manchita negra en la trompa que vivía en una casita vieja con una ventana bajo el cielo azul, laral, azul, laral, azul, laral, azul. Me encanta, me encanta, me encanta. Qué gusto. Divino, qué hermoso. Gusto. Era diversión sana, hermosa. Sí, era una hermosa época. Y lo más bonito es que las nenas queríamos ser como Vivi, queríamos imitarla. Y era algo tan lindo que lastimosamente con el transcurso del tiempo se ha perdido. Sí. Porque el entretenimiento de hoy en día es totalmente diferente e insano para las criaturas. Sí, está difícil ahora todo. Pero como siempre cuando me preguntan a mí, me dicen, pero ¿será que un programa como el tuyo ahora, como ese, ahora va a tener éxito? Yo creo que sí. Yo creo que sí, siempre obviamente poniendo cosas actuales. Pero un niño es niño, no importa en qué época, ¿verdad? Sí. En qué época de la historia de la humanidad estemos. El niño necesita inocencia, necesita fantasía, necesita color, necesita, además de todo lo que necesita como ser humano, pero necesita eso también, imaginación, claro. Y que pueda habitar el mundo de la inocencia y de la fantasía. Y creo que eso es lo que sí tenemos que darle a nuestros hijos y los niños necesitan, sí o sí. Así es. Bueno, nos emocionamos las dos, ¿eh? No sé cómo vamos a hacer nuestro programa ahora con los temas que tenemos que tratar. Sí. Bueno, pero qué gusto, un gusto de verdad. Y estas son las sorpresas tan lindas que nos da la vida, que siempre digo que la vida es una aventura maravillosa y que hay que vivirla a plenitud. Totalmente. El momento en que se esté tocando. Bueno, Noelia, vamos al tema que quería hablar contigo y que nos expliques un poquito. Basándonos en esto que el diputado Yamil Esgay presentó un proyecto de ley que busca modificar un artículo del Código Penal paraguayo referente a las denuncias falsas, agregando un nuevo agravante cuando éstas resulten medidas restrictivas de libertad. Este proyecto de ley, voy a leer para que todo el mundo conozca, cuyo acápite es que modifica y amplía el artículo 289 de la ley 1160/97 del Código Penal paraguayo. Propone incorporar un cuarto numeral al artículo mencionado, estableciendo una pena privativa de libertad de hasta 6 años, superior a la pena actual de hasta 5 años, en los casos donde la denuncia falsa haya provocado que el denunciado sea sometido a prisión preventiva u otras medidas restrictivas de libertad dentro del proceso penal. Además, el proyecto establece que será exigible la composición en estos casos. En la exposición de motivos, el legislador fundamenta la propuesta en la necesidad de proteger la administración de justicia y prevenir abusos del sistema judicial. El diputado Esgay señala que en varios países de la región, como en Brasil, México, España y Argentina, están trabajando en reformas similares, considerando especialmente los casos relacionados con denuncias de violencia contra la mujer y violencia familiar. Bueno, ¿qué dice el artículo? Y entendemos la modificación que está proponiendo, ¿verdad? Sí. Pero ¿cómo es ahora? El artículo 289 del Código Penal es el artículo que castiga a la denuncia falsa, pero hoy en día se lo considera nada más como un delito. Hay que entender que en el derecho penal hay una división de los hechos punibles de acuerdo al marco penal, que sería el tiempo que se le puede condenar a una persona a sanción privativa de libertad o a pena privativa de libertad. Es así que los hechos punibles de hasta 5 años son considerados delitos, y los que son de 5 años para arriba hasta 30 son crímenes. Por lo tanto, en este sentido, el anteproyecto de ley lo que pretende es elevar el hecho punible de denuncia falsa a la categoría de crimen. O sea, es mucho más pesado la figura penal. Pero en los casos en que la denuncia falsa, dice bien, le haya producido un daño a la persona denunciada, imputada, acusada. ¿Cuál sería el daño? La restricción de la libertad. Esa restricción no solamente se refiere a un arresto domiciliario o a una prisión preventiva en un penal, sino otro tipo de restricción a la libertad también se puede dar. ¿Qué, por ejemplo?
prohibición de salir del país, es una restricción a tu libertad. Por más que tengas, por ejemplo, una ambulatoria sujeto o sujeta al procedimiento, hombre o mujer, si se te impide desplazarte más allá de las fronteras, entonces están afectando tu libertad. Claro. Porque le tendrías que solicitar autorización al juez de la causa con causa fundada para poder salir del país, pero depende del sistema judicial y del proceso y cómo fundamentes para que el juez te otorgue ese permiso de poder salir de la República. Entonces, no solamente este anteproyecto de ley lo que pretende incorporar en la modificación del artículo de denuncia falsa es elevar a la categoría de crimen en casos de agravantes. Que eso sería de 6 a 30 años. No. Esta modificación del 289 del Código Penal, hoy en día son hasta 5 años de pena privativa de libertad. Pero lo que se pretende es elevarla a 6 años. ¿Cuándo se va a dar esa elevación de 6 años? Si es que la persona denunciada, hombre o mujer, sufrió en su libertad algún tipo de restricción, sea prisión preventiva en un penal, arresto domiciliario o como la que te comenté, una ambulatoria con ciertas restricciones, porque por más que no se quiera verlo así, es una restricción a la libertad porque te impide la totalidad del movimiento personal en libertad. Ya. O sea, esto es, se hace una denuncia, el denunciado se le encuentra culpable, está con prisión por 5 años, por 6 años, por lo que sea, o no puede salir del país, o algo. Y después la defensa sigue trabajando y se da cuenta de que fue una denuncia falsa. Entonces, en ese caso es que se aplica esto a la persona que hizo la denuncia falsa. Lo que pasa, mi querida Vivi, que acá hay una falencia del sistema judicial. Una falencia del sistema judicial en el sentido de que se han dejado de respetar los derechos humanos y los derechos de rango constitucional. Hoy en día, cuando una persona es denunciada, principalmente varones, cuando una persona es denunciada y consecuentemente imputada, automáticamente el Ministerio Público, el fiscal, la fiscalía, solicita una medida restrictiva. Esa medida restrictiva puede ser prisión preventiva, arresto domiciliario o alguna otra figura de restricción. Sin embargo, eso ya se puede considerar incluso como una pena anticipada, porque debemos de preguntarnos cuál es el fundamento jurídico constitucional, no procesal, jurídico constitucional del por qué la Fiscalía le solicita a un juez penal de garantía que alguien que incluso todavía tiene el derecho de presunción de inocencia que ya esté encerrado, si todavía no existe ni siquiera una investigación realizada. Se tiene que hacer una investigación a ver si fulano realmente es culpable del hecho por el cual está denunciado. Y ahí recién se puede realizar la acusación y con la acusación poder solicitar una medida de carácter preventivo, no antes. La imputación es justamente para esos fines. Se le imputa a una persona no específicamente porque ya se la considera como autora de un hecho punible. Se le imputa a una persona para tener la posibilidad de poder investigarla, poder investigar los hechos denunciados, poder investigar qué hizo o qué está haciendo esa persona y que tenga vinculación con el hecho denunciado, para que de esa manera posteriormente el fiscal pueda presentar una acusación formal y solicitar la elevación de la causa a un juicio oral y público para que ahí un tribunal colegiado de sentencia, un tribunal unipersonal, pueda imponerle una sanción o absolverlo. Hasta ahí tiene que regir el derecho a la presunción de inocencia, pero hoy en día ese derecho pasó a un segundo plano, lastimosamente. Después de lo que te voy a decir ya no me vas a querer más, pero a mí me parece que es necesario lo que como está en este momento. Me parece genial esto de que si es una denuncia falsa, sea hasta 6 años, ¿verdad? Porque obviamente la persona que hace una denuncia falsa, sea hombre, mujer, y le hace daño a la otra persona por el solo hecho de denunciar si no es real. Ahora, ¿por qué vos crees que se llegó a esto de hacer que directamente cuando se hace una denuncia sobre todo es por violencia intrafamiliar? ¿Y por qué te parece? Yo te digo lo que a mí me parece. Se llegó a eso por la cantidad de violencia contra la mujer
que existe y por las veces que la persona que fue denunciada estaba nomás ahí mientras estudiaban, porque la justicia es lentísima, y mientras estudiaban si era culpable o no era culpable, le mataba. ¿Cuántas mujeres murieron en manos de sus fueron víctimas de esa violencia? Yo entiendo tu manera de pensar, sos abogada, yo no lo soy, y entiendo perfectamente cómo decís, lo que decís, pero hay que ver también cuál es el escenario. ¿Cuál es el escenario en nuestro país? ¿Cuántas mujeres murieron? Y varones también, ¿verdad? Pero ¿cuántas mujeres han muerto por esa violencia a causa del machismo que existe y que entonces está súper mal? A lo que voy es, te escucho y me interesa mucho cómo vos pensás y yo estoy de acuerdo en esto. Si me dijeran a mí, genial, levanten la pena para quien denuncia falsamente, pero agárrenle al tipo que es denunciado y sepárenle de la mujer, pónganle la tobillera, no sé, hagan algo para evitar que le mate a la mujer. Claro, por supuesto, tenés mucha razón en lo que decís. No podemos escaparnos de la realidad. Hay mucha violencia hoy en día que no solamente nos afecta a nosotras, a las mujeres, también afecta a los niños pequeños de uno y otro sexo y a muchos varones. Sí. Lo que pasa es que hay un lobby muy fuerte, como también una política de carácter nacional. Esta política de carácter nacional se refiere a que el Estado paraguayo, en base a su compromiso de erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres en todas las edades, debe de establecer políticas públicas para tratar de erradicar ese mal, esa epidemia. Perfecto. Pero la cuestión es, está bien establecer políticas públicas con el fin de erradicar la violencia, pero no en detrimento de los otros derechos del otro sector, porque tenemos que tener en cuenta también la cuestión psicológica que muchas veces juega un papel primordial en las cuestiones que tengan que ver con cualquier tipo de violencia. Cuando un ser humano o cualquier ser con vida se ve acorralado, se ve aprisionado, se ve sometido, siente que el trato para él, para sí mismo, es totalmente desigual y siente que vive en una injusticia, puede estallar de las peores formas. Lastimosamente es así, puede estallar de las peores formas y poneme un ejemplo. Eso puede llevar a cometer locuras y ver escenarios que lastimosamente se repiten una y otra vez a modo constante. ¿Por qué? Por el hecho de que los varones, no solamente estoy hablando de la República del Paraguay, sino también en España, en Argentina, en México, los varones, al verse burlados en sus derechos, al sentir y notar que sus derechos son inobservados, al sentir un trato totalmente diferente en los tribunales desde el primer día, se sienten desesperados, se sienten pisoteados, se sienten burlados. ¿Pero por qué llegaron ahí? Y no, estoy hablando en general, después vamos a especificar los casos. Entonces, muchas veces estallan de las peores formas, cometen locuras. Muchas veces han asesinado lastimosamente a sus mujeres, posteriormente se han suicidado, en el peor de los casos incluso han arrastrado a sus niños pequeños detrás de ellos. ¿Pero por qué? Porque se sienten totalmente desplazados e inobservados en sus derechos. ¿Y sabes por qué te digo esto? Te lo digo por conocimiento de causa. Desde el 2018 yo vengo trabajando con los hombres. En el buen sentido de la palabra, por supuesto, jurídicamente. Vengo trabajando con los hombres, vengo trabajando en los procesos penales que llevan los hombres, vengo trabajando en los procesos civiles de violencia doméstica, porque es diferente en donde los hombres están siendo procesados. Y el factor común siempre es el mismo, que sienten
que existe un tremendo trato diferencial por parte del sistema de justicia. Nosotros en el estudio jurídico tenemos que hacer una contención emocional de esos varones. Tenemos que incluso ser como sus psicólogos o como sus guías espirituales para que de esa forma tratar de calmar un poco esa ansiedad o ese cuadro de estrés tan grande que está pasando ese varón para que no cometa cualquier tipo de locura. Vos estás justificando que el hombre sea violento porque se sienta acorralado y que vaya y que mate a su mujer y que mate a sus hijos. No estoy justificando que el varón sea violento. Yo lo que estoy justificando es que el ser humano, si es que se siente totalmente oprimido por un sistema que desde el inicio lo trata como culpable, por supuesto que puede estallar de las peores formas, Vivi. Y por supuesto que puede cometer locuras contra sus seres queridos, contra sus exparejas o contra él mismo, porque han pasado ese tipo de casos. Ha pasado, pero no hay que justificar eso, porque pobrecito Anga le llevaron preso, entonces apenas salió y se fue a matarle a la mujer. La violencia tiene que ser castigada. Parta de quien parta. Si estamos hablando de casos reales. Eso sí, obviamente. Si estamos hablando de casos reales, tiene que ser castigado parte de quien parta de hombre o parte de mujer. Absolutamente de acuerdo. Como también deben de ser castigadas aquellas personas que utilizan el sistema de justicia para hacer una denuncia falsa y consecuentemente someter a un procedimiento, ya sea civil o penal, a un hombre o una mujer buscando una sanción. Perfecto. Por un hecho que en no eso cometió. Estamos de acuerdo. Ahora, que vos justifiques que el hombre, porque pobre, se siente abandonado, esto, lo otro, y entonces por eso estalla y se va y hace una locura. Hay varios factores, como dije, está el factor psicológico, puede haber algunos factores de alcohol, de drogadicción u otras cosas. Y bueno, ¿y el problema dónde está? Está en esa persona. Por eso hay que tratarla a la persona, pero no flexibilizar la ley, claro, porque le dejamos a la mujer sin protección. Claro, en derecho es un tanto complicado, Vivi, generalizar. Claro. ¿Verdad? Porque en derecho las conductas se castigan a modo individual y se persiguen los hechos en cuanto a la investigación a modo individual. Claro, pero la ley es para todos. La ley es para todos, los casos son diferentes. Entonces, yo no te puedo decir que absolutamente todos los hombres, por sentirse violentados y que sus derechos son inobservados, actúan de esa manera. Sí. Pueden existir otros factores. Pueden tener depresión, algún cuadro de estrés, ansiedad, drogadicción, alcoholismo, muchas cosas. Llamarle cangrejo, pero si es violento, de manera única. Claro, pero si es violento y violentó a una mujer, a una familia o a un hombre, no importa. Hay que resguardarle, hay que cuidar a las víctimas y hay que ponerle en un lugar que no se pueda acercar a la víctima con las tobilleras, no te digo lo que se vaya directo a la cárcel, sino que obviamente el juicio, hay que ver las pruebas, todo. Pero todo eso lleva demasiado tiempo porque vos sabés que no es rápido. Sí. Entonces, esto hace, como está en este momento, hace que se proteja a la parte más vulnerable, a la parte que sufrió violencia, sea hombre o mujer. ¿Verdad? O sea, estamos hablando generalmente más de la mujer porque es la mayoría, pero en los casos, pero esto tiene que ser, la ley es para todos, pero no podemos justificar, o si no vamos a justificar el que robó, Anga tenía hambre, entonces no, puede ser que haya tenido hambre, pero robó, ¿entendés? O sea, las cosas como son, a mi manera de ver, me parece perfecto esto que estamos discutiendo de el proyecto de Yamil Esgaib, que le pone 1 año más a la pena porque la denuncia mentirosa, la denuncia que no es correcta, no sé cómo se llama, obviamente que tiene que tener una pena, ¿verdad? Claro, la denuncia falsa. Eso, denuncia falsa. Está la denuncia falsa y está también el testimonio falso. Son diferentes. Lo que el diputado está proponiendo es elevar la pena privativa de libertad de la denuncia falsa. Ajá. Entonces no podemos generalizar en este caso, sino hablar exclusivamente de los
casos de denuncias falsas. Como yo siempre digo, existen casos reales y a las víctimas reales, por supuesto, yo las respeto, pero también existen casos ficticios. Entonces, las personas que se quieren aprovechar de su sexo o del sistema judicial para castigar o amedrentar a otra persona de sexo masculino o femenino, por supuesto, tiene que tener también su sanción, porque el sistema judicial vive en lo que es, por ejemplo, juzgado de paz, se haya colapsado. Sí. Se haya colapsado por el hecho de que cualquier mujer, en base a la 5.777, que es nuestra ley especial de protección, al sentirse amedrentada, vulnerada o pisoteada en sus derechos, ya se va y denuncia directamente, incluso sin pruebas. Hubo muchos casos de denuncias falsas que terminaron consecuentemente en la fiscalía, porque el juez ofició a la fiscalía de que la persona denunció falsamente y la fiscalía ya inició la investigación. Que de hecho así debería de ser en la justicia de paz, en el juzgado de paz. Si una persona, hombre o mujer, realiza una denuncia, ya sea por violencia doméstica en caso de los hombres o mujeres, o violencia contra las mujeres en caso de las mujeres, el juez, en el momento que saca su primera providencia, dicta su primera providencia, que es de medida de protección para la mujer y restricción de acercamiento a la persona denunciada, también debería de intimar a las partes de que si en la audiencia no se apersonan a presentar las pruebas, eso podría ser considerado como denuncia falsa y consecuentemente remitir los antecedentes a la fiscalía. Está dentro de las facultades del juez poder realizar eso también. Sin embargo, no lo hacen. No lo hacen por una cuestión también procesal, porque la 1600 y la 5777 de protección integral a la mujer y de violencia doméstica establece que la víctima no está obligada a comparecer a la audiencia. No obstante, puede enviar las pruebas por cualquier persona, porque los procedimientos de protección integral para la mujer en los juzgados de paz no son tan formales como en el sistema penal. ¿Por qué? Justamente por lo que dijiste, porque la mujer o la persona que se va y realiza una denuncia necesita así rápidamente una medida de protección. Entonces no podemos estar sujetos a tanta formalización, tiene que ser rápido y eficaz. Y es por eso que la justicia de paz está colapsada, tanto como de denuncias reales como de denuncias falsas. Si la justicia fuera más rápida, porque la justicia que es lenta ya no es justicia. Cuando llega después de tanto tiempo, muchas veces las víctimas ya no están con vida, o sean hombre o mujer. Vamos a aclarar eso, ¿verdad? Pero ese es el problema que tenemos acá, a mi manera de ver, ¿verdad? El tema, si fuera rápido, se hicieran las cosas y estuvieran las personas y la cantidad de gente que se necesita para que eso gire rápido, entonces sería menos problemático. ¿Verdad? Vos ya te das cuenta, bueno, sí, prueba, no prueba, se va, no se va, denunció, es cierto, no es cierto, se ven las cosas y el juez define y decide. Pero ahora hay mucho tiempo perdido y durante ese tiempo que todavía no hay una resolución de la justicia, las víctimas siguen sufriendo de miedo, de esto, de lo otro. Y en el caso que fuera una denuncia falsa, el acusado o la acusada falsamente también. ¿Verdad? Sí. Entonces es algo como para ponerse a pensar y insistir. Acá llega un mensaje, dice: hola Vi, me alegra que hoy toquen un tema tan sensible como este. Soy un hombre que fue denunciado por su expareja por violencia familiar. Ella se enojó conmigo por querer terminar la relación porque aseguraba que era por otra mujer, cosa que niego. Me denunció y el sistema judicial me detuvo la vida. Gasté mucho dinero en abogados y en defenderme. Me ofende que la presunción de inocencia no se aplique en estos casos. Finalmente me levantaron los cargos al no haber pruebas ni indicios de que haya violentado a una mujer. Vengo de una mujer y jamás sería capaz. Saludos. Siento mucho lo que te pasó realmente. Sí, sé que pasan estas cosas. Obviamente que pasan. Yo no estoy diciendo de ninguna manera que las mujeres todos hacemos bien y que los hombres son todos los malos. Pero ¿por qué? A lo que voy nomás. ¿Por qué se llegó a tener una ley de defensa para la mujer como esta, la ley 1000 no sé cuánto? Por la cantidad de mujeres muertas en manos de sus parejas y violentadas.
La 5.777, ¿a ella te Sí, referís? sí. Ley de Protección Integral para nosotras las mujeres, vigente desde el año 2016. Se implementó debido a que el Paraguay, justamente por los convenios que ha firmado de protección integral a la mujer, se comprometió en erradicar todo tipo de violencia contra la mujer. Pero si entramos a hablar de violencia contra la mujer, según los postulados de la 5.777, Vivi, es demasiado amplio y queda muy, pero muy en el campo subjetivo. Por ejemplo, lo que es la violencia contra la dignidad, la violencia psicológica, o sea, cómo demostrar hasta dónde una mujer se siente afectada en su dignidad si la dignidad no puede ser, no es objetiva. Es algo personal, es algo emocional, es algo psicológico, como también lo que dije, la violencia psicológica. De acuerdo al mensaje que envió este señor, que no sé cómo se llama, ¿verdad? Lastimosamente lo que le ha sucedido. Sentimos, pero, es horrible lo que claro, le pasó. Pero y hay muchos casos de esto, evidentemente. Sí. No desconozco, por favor, que se quede bien claro acá. Yo no estoy desconociendo eso. Y me parece muy bien que haya un castigo para la mujer, el hombre o quien sea que haga esa denuncia falsa, ¿verdad? Porque lo peor es que haya gente inocente siendo culpada, claro, ¿verdad? Yo personalmente entiendo tu postura porque siempre estoy en este tema y siempre hablo con las personas de la misma manera. Siempre me preguntan y me cuestionan lo mismo. A lo que iba es que la 5.777 es de protección integral para nosotras las mujeres, pero de acuerdo al mensaje que nos envió ese señor, a él tengo entendido que se le imputó y se le acusó por violencia familiar, le robaron la vida, por lo tanto se entiende que estuvo privado de su libertad. Lo que pasa, Vivi, es que cuando se realiza una imputación, cuando la Fiscalía realiza una imputación por violencia familiar contra un hombre, aplican en concordancia con el Código Penal, con la figura de violencia familiar, que es el artículo 229, si mal no recuerdo, las disposiciones de la 5.777/16 de protección integral para nosotras las mujeres. ¿Por qué? Porque una de las formas de violencia contempladas por el artículo 6 de esta ley también es la violencia familiar. Pero cuando la Fiscalía nombra la 5.777 sin discriminar qué artículo está nombrando, está aplicando toda la 5.777. Y entonces la Fiscalía es la que está errando. La Fiscalía es la que está errando. Ahí está. O sea, no está mal la ley, la Fiscalía. Es cómo se aplica. Y el artículo 46 o 47, no quiero decir, sí. no me acuerdo bien, habla del principio de verosimilitud. El principio de verosimilitud en caso de duda a favor de la víctima. Sí. Que es lo contrario a nuestro sistema procesal penal y procesal constitucional. Pero siempre se va a favor de la parte más vulnerable. En el derecho, ¿cómo se llama? De los trabajadores también. Sí, indubio pro operario. En siempre este caso, indubio pro mulier. Claro. En derecho penal, indubio pro reo. Pero bueno, no se puede, pues, la ley 5.777 es civil. Es esencialmente civil. Por eso su aplicación la tienen a cargo los juzgados de paz. Juzgado civil. Sí. Hay un solo artículo penal, que es el artículo 50 del feminicidio. Pero si la Fiscalía aplica la 5.777 así en general, sin discriminar qué artículo está invocando, entonces está aplicando derecho civil con derecho penal. Claro, pero ahí el tema es la Fiscalía. Ahí el tema es la Fiscalía es la que tiene que saber aplicar, claro. No podemos generalizar tampoco. El fiscal tiene que saber qué aplicar y ser justo. Pero no por eso tenemos que decir que la ley está mal. Eso es lo difícil. Claro. Ser justo, ¿sabes por qué? Claro. Acá viene por qué. Sí. Discúlpame que te interrumpa. No, por favor. En los juzgados de garantías, y mis colegas me van a dar la razón, como en las cámaras de apelaciones, existen lo que se denominan resoluciones de cajón. ¿Qué significa eso? Una resolución toda hecha ya. O sea, cambia el nombre nomás ya y salen cambia el no. Sí, señora. Sí, mi querida Vivi. Cambian el nombre, cambian la fecha del hecho, cambian algunos hechos. Y es que es muy similar, lo dejan tal cual. Y muchas veces incluso te notifican una resolución con el resuelve mencionando a otro sujeto procesal. Dios mío, pero ahí ya se tienen que ir presos ellos. El que hace eso. Hay muchas cuestiones de por medio, por eso al inicio cuando empezamos el programa te dije, aquí hay una cuestión de carácter procesal, desde el vamos, desde la Fiscalía
pasando por juzgados penales de garantías, juzgados penales de sentencia y la propia Cámara de Apelaciones, pero sin generalizar. No, Por entendemos. Porque hay fiscales excelentes, jueces como excelentes, y también camaritas. Hay bandido, muy Dios notables. mío. Sí, bandido y bandida, ¿verdad? O sea, gente que no hace lo que tiene que hacer. Así es. Vamos a recordar nuestro número de WhatsApp, porque creo que hay mucha gente que quiere enviar sus testimonios. 0974-700-600. Anotá ya esto. 0974-700-600. Llega otro mensaje y dice: hola, Vivi. Mi hermana fue asesinada por su expareja, dejó 3 hijos huérfanos, denunció 12 veces, nadie hizo nada. El sujeto se suicidó poco después. No quiero poner datos personales, perfecto, no hace falta. Esto es un caso como muchos De los varios que hay. de los varios que hay, ¿Dónde lastimosamente. está la falencia? ¿Dónde se hacen las denuncias? La fiscalía. Lastimosamente, Claro. y esto es real, gente. Si una víctima, hombre o mujer, sufre algún tipo de atentado en su vida o tiene la amenaza de sufrir algún atentado en su vida, si ella o él solo se va y denuncia en la fiscalía, la denuncia no se mueve si no contrata un abogado. Vivi, esa es la realidad. Y los abogados obviamente son caros. No todo el mundo va a poder pagar un profesional. Y los abogados de reos, pobres. Eso es para la defensa, Ah. Vivi. Eso es para la defensa. Pero si una víctima... No hay nadie así, Tenés que un abogado gratuito la para fiscalía va a ser tu abogado, Vivi. El Sí, fiscal de en la menos- causa claro. es el abogado de la persona afectada. Pero les digo entre paréntesis, no en todas las fiscalías, pero le digo entre paréntesis, si la víctima denunciante, sea caso real o caso falso, no contrata un abogado particular que vigile la labor del fiscal o de la fiscalía, los expedientes no se mueven. Es lo que pasó con Ahí esta está. señora, con el primero que usó, que le pusieron, que le iban a poner la tobillera. Esta tobillera que tenía... La electrónica. La electrónica. Que ella denunció de que nadie le avisó que él salió, que tenía que estar en emboscada. Al final no estuvo en emboscada, que se dio todo un lío, ¿verdad? Que vos habrás leído eso. Pero que ella dijo que nadie le avisó y ahí le dijeron que sí, que la fiscalía era quien le tenía que haber avisado a ella. Es lo que vos estás diciendo. O sea, para que vean nomás, me disculpan los que saben, los abogados, los que alguna vez estudiaron o se interesaron en este tema de leyes. Para mí se me mezclan todas las leyes, por algo no seguí derecho. Tengo un hijo abogado, pero no es por ósmosis la cosa. Pero yo pensé que en todos los casos las personas tenían, si no tenían dinero para contratar, tenían esto como abogados de reos pobres e inocentes, así se llama, Mi querida, ¿verdad? te digo algo más que te va a indignar. Ay, Dios. Algunos fiscales no le permiten a la víctima acceder a copias de la carpeta fiscal de investigación. Dios mío, pero eso se Sí. tiene preso ya, los fiscales que Sí, hacen eso. Porque el código, y acá vamos a entrar otra en el campo constitucional, porque el Código Procesal Penal establece que la víctima no es parte en el proceso. Al final. Y los fiscales utilizan ese artículo del Código Penal para denegarte las copias de tu carpeta fiscal que debes de controlar como víctima. Pero ¿qué dice la Constitución Nacional en el artículo 17? Que no solamente se le tiene que aplicar a la persona que fue denunciada, que en cualquier proceso judicial que pueda derivarse en pena o sanción, cualquier persona tiene derecho a, dice, no dice imputado, acusado, denunciante. Cualquier persona. Cualquier persona, Claro. dice, tiene derecho a, y en uno de sus artículos, acceder a las constancias del expediente. Pero más vale. Es un derecho de rango constitucional denegado por la Fiscalía. Y te lo digo con conocimiento Sí, de causa. sí, no. Se hace la denuncia pertinente en inspectoría. Inspectoría te rechaza. Dios mío, Le qué recusas cantidad. al fiscal por eso, te rechazan la recusación. Llegas a Emiliano Rolón, Sí. te rechazan la recusación. ¿Qué tenés que hacer? Llegar a la sala constitucional. ¿Cuánto sale una acción de inconstitucionalidad? Base, 20 millones de guaraníes. Dios mío. Entonces, Dios mío. es toda una cuestión procesal. esto. Un negociado lo que es. Por favor, Yo- vos no podés decir yo sí es puedo. todo una cuestión- Ay, ya me pongo nerviosa. No, te dije que te iba a indignar porque yo tuve muchos casos de violencia familiar. Yo también le represento a mujeres. Claro.
donde nos denegaron violencia familiar, nos denegaron acceder a las copias de la carpeta, porque la víctima no es parte. Dios mío. Y no solamente te estoy hablando de un caso. Este caso que te estoy ejemplificando es de una mujer víctima de violencia. También existieron otros en los cuales nos denegaron las copias de la carpeta. Yo digo nomás, con esto que vos estás diciendo, ¿qué gana lo que va a tener una persona de denunciar que está siendo víctima? Porque la mujer que llega a denunciar, aparte de las que inventan, las y los que inventan, ¿verdad? Los que mienten, eso es otra cosa. Pero la víctima real, una mujer víctima de violencia familiar, que generalmente es la pareja, marido, pareja o lo que sea, lo que le cuesta llegar a eso, porque primero es, Dios mío, la persona que vos le amás, que le querés, con la persona con quien estás compartiendo tu vida, o que tenés hijos o no hijos, pero compartís tu vida, la persona que confías, que todo. Y es la persona, porque la violencia intrafamiliar, la violencia del hombre a la mujer, no es de un día para otro. Que hay mi cuchi cuchi, todo te quiere mucho y de repente, pum, te da uno. No, la violencia es paulatinamente, sí, va creciendo, y lo primero que hace el hombre violento y que quiere manejar a la mujer con violencia es disminuirle a ella su autoestima, hacerle pensar que no sirve para nada, que no vale para nada, que él es su Dios, que él, gracias a él le aísla de su familia, le aísla de sus amigos, de la gente que le tiene absolutamente en una burbuja donde él decide todo. Sí. Y después, cuando la mujer dice, no, pero espera, no, así no, ahí comienza primero la violencia psicológica, y ahí comienzan los pequeños rasgos de violencia. Sí. Porque si vos estás con alguien que te encaja una trompada, que te tira y te rompe algo, te vas corriendo de ahí, no te quedás. Sin embargo, eso es como el ejemplo que dicen del sapo en el agua. Que si vos pones un sapo, un animal, pero en este caso un sapo, en una cacerola con agua caliente, le pones así y el sapo va a saltar porque se va a quemar. Pero si le pones con el agua fría y prendes la hornalla, el sapo muere ahí porque se va acostumbrando a la temperatura y su piel se va acostumbrando a la temperatura y no percibe el peligro. Sí. Y es eso mismo, las mujeres somos ese sapo dentro de la cacerola, que a poquito está el fuego de la violencia, que comienza con una violencia psicológica, que comienza con... los violentos son muy hábiles para endulzar todo el proceso. Uh-huh. Y cuando esa mujer se da cuenta de que está en un circuito, en un círculo de violencia, no sabe cómo salir, porque tiene hijos, por el tema del abandono, porque muchas veces no son, están sometidas también a nivel de trabajo, de dinero, que no trabajan, no saben qué van a hacer, y también les amenazan que le van a sacar a los hijos. Voy a decir que sos una loca, que esto, que lo otro, te va a sacar a los hijos, ni un juez te va a dejar que tengas a los hijos. La mujer por los hijos hace de todo. Claro. Entonces, yo digo, uno tiene que respetar mucho también a la mujer que logra hacer esa denuncia. Y por eso creo que es esta ley para protegerla. Para proteger los casos reales. Obvio. Y claro, y que los casos falsos tengan la merecida sanción, sí, y que aquellas personas que tienen esa mala intención de denunciar falsamente piensen dos veces. A Vivi Lando o a Manuel lo piensen dos veces, porque saben que más adelante, si se descubre su mentira, van a ser sancionadas. Eso es lo que se está tratando de evitar. Sí. No podemos negar bajo ningún sentido que la violencia existe y afecta a ambos sexos. Tampoco puede existir alguna causa de justificación, sino hace rato lo que estuvimos hablando, cuáles podrían ser los factores que propicien que se desaten los tipos de violencias más graves. Y hay que tener presente también que dentro del ámbito familiar la violencia puede venir de la propia mujer, ya sea hacia los hijos o puede ser también de la suegra. No olvidemos el triste caso de Ciudad del Este, que no tenemos que mencionar lo que sucedió, pero que lastimosamente 3
hermosas vidas se perdieron. La escribana denunció a su suegra muchísimas veces porque la amenazaba con sacarle a los hijos, sacarle de la casa, que no le iba a ver a los chicos. Sí. Y ella se sentía tan estresada, tan agobiada y con un estado de depresión grandísimo que tomó la peor decisión. Y se perdieron 3 hermosas vidas. Sí, sí. Entonces no solamente estamos hablando acá de una cuestión que afecta a las mujeres, sino también a los hombres de todas las edades, todos. Porque fueron hermanitos. Claro, no, a esas todos. 2 hermosas vidas que se perdieron, y también hay una gran responsabilidad del sistema procesal, desde la fiscalía hasta las cámaras de apelaciones. No digo por la sala constitucional ni por la sala penal, porque nunca he tenido queja personalmente del trabajo de los ministros, porque sí realmente dan conforme a derecho de acuerdo al petitorio de los peticionantes. Pero lo que es el trabajo de la fiscalía, no en líneas generales, y juzgados penales de garantías, deja mucho que desear. ¿Qué se puede hacer a esto que deja mucho que desear, el tema de la fiscalía, de los juzgados penales? ¿Qué pena hay para el que no hace lo que tiene que hacer? Existen todos los mecanismos, Vivi. Existen todos. Por lo que sería para falta de celeridad procesal, los juzgados se manejan por códigos de procedimientos, ya sea civil, laboral, penal. En esos códigos se establecen los tiempos en los cuales se tiene que resolver. Si pasa ese tiempo y el juzgado no está resolviendo una cuestión, se está afectando el derecho de la víctima y del denunciado, pues porque, como bien lo dijimos, puede ser inocente. Claro, sí. Entonces existe el mecanismo de denuncia pertinente de falta de celeridad, que es la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia. Se tiene que realizar la denuncia respectiva en la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia para que la Superintendencia consecuentemente sancione al administrador de justicia, que es que puede ser un juez penal de garantías, o un juez penal, juez de paz, o juez de niñez y adolescencia, dependiendo de los juicios. Como en la fiscalía, el mal proceder fiscal se denuncia en el departamento de inspectoría, o también se puede realizar las recusaciones con causa para que ese fiscal X se aparte del procedimiento, se le designa otro fiscal, pero lastimosamente, como te dije con anterioridad, existen lo que se denomina resoluciones emanadas de cajón. Qué increíble eso. Realmente, qué increíble, porque se está jugando con la vida de las personas, sí. con la vida realmente, porque vos sacás del cajón, copy-paste, y le das una resolución, porque este caso es parecido al otro que ya tengo, sí. Y cada caso es diferente. Sí. O sea, si hacen eso, ni siquiera se ponen a escribir y a pensar en una resolución, ¿qué seriedad que tienen? ¿Cómo vamos a confiar en que esa resolución sea correcta? No le importa nada, no le interesa, por eso hacen así. Esa es la cruda realidad. Pero por supuesto tenemos que decir de que no todos los jueces y todos los fiscales actúan de esa forma. Más vale, si no estamos todos perdidos. Pero... Claro, porque hay excelentes fiscales, excelentes jueces, pero hay otros que dejan mucho que desear. Y lastimosamente, consecuentemente, vemos ese tipo de situaciones que la señora nos acaba de comentar. Claro, sí. Qué bárbaro, realmente terrible. Bueno, ay, Dios mío, quiero seguir hablando. Noelia Quintana Schaffer. Ya me tengo que ir. Y yo que me sentía en un sueño mágico. Ay, mi vida. Bueno, quiero agradecerte la presencia, agradecerte tu tiempo, agradecerte todo lo lindo que me contaste antes, porque de verdad me emocionó mucho el tema del sueño mágico de cuando eras niña y nada, de lo que yo decía al inicio del programa, que todos podemos tocar la vida de otras personas y dejar huella con lo que hacemos, y no hace falta tener un programa de televisión, sino te imaginas la cantidad de vidas que vos estás tocando, defendiendo a la gente de falsas acusaciones o acompañando a la víctima a buscar esa justicia. De verdad, un gusto tenerte acá, un placer esta charla, porque yo cuando vi el tema dije, ay, me voy a pelear ya con mi invitada, porque que no venga porque Manuel me envió y me dijo que el tema de las denuncias falsas contra la violencia de la mujer, y yo ya vine con todas mis plumas así con la pintura de guerra, pero después me encontré contigo, divina, y bueno, un placer de verdad poder
poder charlar, poder cambiar ideas y bueno, y como siempre decimos, hablando se entiende la gente y es lo que hay que hacer. Y conocimos muchísimo de la realidad gracias a vos. Gracias. Muchas gracias a ustedes y especialmente a vos. Estoy demasiado contenta porque esperé, no voy a decir cuántos años porque van a calcular cuántos años tengo, pero esperé demasiado tiempo para poder conocerte personalmente y finalmente se me dio. Los sueños se cumplen, porque realmente mismo. fue un sueño de niña el poder conocerte y hoy en día pude hacerlo. 14 de enero del 2025. Y nos despedimos cantando La Gata, ¿te parece? Me parece genial. Vamos, 1, 2 y 3. Había una vez una gata con una manchita negra en la trompa que vivía en una casita vieja con una ventana mirándose el cielo azul, la, la, azul, la, la, azul, la, la.